Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Confesiones, yo soy Patricia Pardo. Hablar de Darío Arizmendi es hablar de periodismo puro. No en vano, algunos medios de comunicación lo han titulado como uno de los monstruos de la radio en Colombia. Ha sido testigo de varias guerras, ha cubierto más de 11 elecciones presidenciales, ha transmitido hechos trascendentales para Colombia y para el mundo. Ha sido cercano a grandes personalidades nacionales, pero sobre todo es un hombre que ha sido humano. Hoy, el cara a cara es con él, con Darío Arizmendi. Bienvenidos. Darío, es un placer tenerlo aquí en Confesiones. Muchas gracias por dedicarnos un ratico de su tiempo a dejarnos un poco de su alma en este escenario. Es un honor. ¿Confiesa que ha vivido? Demasiado. ¿Cuál ha sido quizá ese momento con el que más sueña en la vida? Con la paz de Colombia que no la tenemos. ¿Le preocupa? Enormemente. Con todo lo que ha venido pasando. Por supuesto. ¿Y le preocupa más hoy en día que tiene nietos? Por supuesto, pero no pienso solamente en términos egoístas de sangre, de mis nietos, de mis hijos, de mi vida, que ya está vivida. No gastada, vivida. Se le nota, gastada cero. Sí. Por supuesto, me preocupa es por las nuevas generaciones y porque cuando uno estudia la historia de este país, se da cuenta que en estos 200 años de independencia, entre comillas, que no lo han sido, seguimos víctimas y presos de una violencia absurda, demencial y de los mismos problemas que nos han aquejado durante toda la vida. Este país ha sido de una guerra en guerra, con pequeñas treguas, pero con los mismos problemas estructurales. Usted es un hombre que quienes lo conocen saben que le duele el país, que le duele la gente, y ha sido víctima de la violencia, infortunadamente, en nuestro país, ha estado exiliado 2 veces, etcétera. ¿Tiene miedo? No, ya uno a esta edad no le da miedo. Mire, yo no le temo a la muerte, sino, como diría el expresidente Misael Pastrana, le temo a la moridera, me da jartera la moridera. Pero a la muerte, siendo creyente, pero soy un creyente terrenal, no soy un creyente fanático, no, yo creo que no hay nada más allá. ¿Quisiera, como su papá Francisco, vivir hasta los 101 años? De ninguna manera. ¿De verdad que no? No, ¿pero qué por pereza, qué? qué mamera, por ejemplo, pobrecita la gente que me tenga que cuidar. No. Mi papá se murió evidentemente a los 101 años y murió en paz. Y tuve 4 tíos que murieron a los 96, 98, 99, en fin, una familia longeva en general. Pero no, yo quiero vivir hasta que tenga calidad de vida y hasta que no empiece a depender de nadie, ni de mi señora, ni de mis hijos, ni de una enfermera, ni de un aparato. No. Hablando de su papá y haciéndole como un flashback a su vida y a su infancia, él era un hombre pues muy culto, él cantaba en la iglesia, interpretaba los instrumentos de cuerda, era muy bueno con los pintando, ¿no? Hay varias iglesias en Antioquia que tienen los murales de su padre. ¿Usted sacó algún talento de él? No, eso se lo dejé a otros hermanos míos. Yo no sé cantar, yo no sé bailar, yo no sé pintar. Saqué otras facultades, saqué otros talentos. La honradez, la capacidad como de análisis y de contextualización, la sencillez, el sentido de la lucha, de la entrega, del trabajo, del sentido de la responsabilidad.
Mi papá fue un berraco, igual que mi mamá. Mi mamá era el motor de esa familia. Una mujer alegre, emprendedora. Mi papá era pesimista, yo soy optimista. Mi mamá era súper optimista. En fin, yo creo que de ambos uno conjuga y ensambla, y los genes son los genes, y mis hermanos y yo somos totalmente distintos. Como es la historia cuando llegaba su papá, ¿no?, de trabajar y su mamá le daba quejas de todos ustedes, los 9, ¿él qué era lo que decía? Porque era un hombre bondadoso, y le decía, él siempre decía, tenía dos consideraciones. Mija, ¿cómo se han manejado los muchachos hoy? Además, 8 hombres y una mujer. Y una mujer que estaba en el medio. ¿Y ella qué decía? Siempre decía, ay, mijo, han estado demasiado necios, castíguelos. Y él nos reunía después a todos y nos decía, si se siguen manejando mal, la semana entrante les pego. Y nunca pasó. Y otra frase que le preguntaba a mi mamá, mijo, ¿cómo está la situación? Muy difícil, igual que hoy. Igual, no ha cambiado absolutamente nada, todo es cíclico, como usted lo acaba de decir. ¿Cómo eran sus navidades, Darío? Llenas de murgo, llenas de pesebre grande en un salón que había en mi casa. Participábamos todos. Íbamos a unas mangas que había relativamente cercanas a donde nosotros vivíamos, y ahí cortábamos carboneros y pinos, y con eso se decoraba. Pero un señor pesebre, ahí se rezaba realmente la novena. La novena todas las noches, sí. ¿Y hay algún olor que le recuerde su niñez, su infancia? Olor a pino, a verde, a frescura, a agua, porque siempre íbamos a unas fincas sencillas en las afueras de Medellín, en Río Negro, en Guarne, en La Ceja, en El Retiro, donde había quebradas y ahí nos bañábamos, donde jugábamos badminton, donde peleábamos y discutíamos, la verdad, maravillosas. Su hermano Ignacio también nos narra algunas de esas navidades que vivió junto a usted. Veamos. La Navidad en mi casa siempre fue un valor muy cultivado. Los amigos y los vecinos participaban. Cada año hacíamos un pesebre muy grande y era visitado por personas de la zona. En la casa nuestra, que era una casa grande, pues se recuerda que fuimos 9 hijos y tenía 3 patios la casa. Y en el patio central, cada año, durante un tiempo X, no recuerdo cuántos años, mi mamá y nosotros hacíamos en las pailas de la época el arequipe, la natilla, los buñuelos. Ahí está. Así que todo es cierto. Conmigo todo siempre es cierto. Darío, es verdad que usted era ordenado, sigue siendo, pero cuando era pequeño, sumamente ordenado, psicorrígido, sus cuadernos eran impecables. O sea, usted era, en su casa se dividían entre los buenos o los indisciplinados y los disciplinados, y usted era el grupo de los disciplinados. Sí, sigo siendo responsable, sigo siendo ordenado, sigo siendo meticuloso, sigo siendo psicorrígido en algunas cosas, muy amplio y muy liberal de pensamiento en otras. ¿Pero así era de pequeño? No, uno con el tiempo y la vida va cambiando. Siempre fui educado, nunca perdí una materia, siempre sacaba las mejores notas, siempre hacía las tareas, pero hacía deporte y montaba en bicicleta y jugaba fútbol. Y siempre fui, sobre todo a partir de la universidad, una persona con una mentalidad muy abierta, muy amplia, sin juzgar a nadie, y de ideas muy liberales de pensamiento, no de carácter político, que tenía mi mamá. ¿Qué quería hacer cuando era pequeño? ¿Con qué soñaba? No, yo nunca me preocupaba, voy a hacer esto, voy a ser presidente. No, es una bobada de todos los colombianos que quieren ser presidentes. Qué pereza, y qué jartera, y qué irresponsabilidad. Ni con ser ministro me ofrecieron en un par de ocasiones esa posibilidad. No, o ser alcalde de Medellín, no, nunca me ha gustado la política. Me gusta analizarla, interpretarla, pero no para estar al frente de una responsabilidad de esa magnitud y de esa trascendencia, no. A mí todo en la vida me ha caído y yo siempre digo sí o no.
¿Me gusta o no me gusta? ¿Me atrae o no me atrae? Lo afronto, lo decido, lo resuelvo y trato de ser el mejor porque busco la excelencia en cada uno de mis actos. Pero que uno piense, no, nunca lo he pensado, yo quiero llegar a ser director de... No, a mí todo me ha cogido de sorpresa. Y lo que he hecho, siempre, mire, ninguno de mis cargos ha durado poco, todos han durado mucho. ¿Por qué? Porque cuando los he aceptado es porque yo sé y tengo la convicción de que soy capaz y que me tengo que superar y hacer todo lo que hay que hacer para llegar hasta allá y para cumplir y no defraudar a quienes han creído en mí. ¿Y entonces cómo le llega el periodismo? ¿En qué momento decide usted Cuando quiero estaba estudiar estudiando periodismo? Derecho en la Universidad de Antioquia, en ese momento la Facultad de Derecho quedaba de la plazuela de San Ignacio, ahí en el centro de Medellín, arriba de la plazoleta de Bolívar, de Nutibara. Y un día mi hermano, Octavio, que era el mayor, y era en ese momento un destacado parlamentario, y un día me dice, porque él era del Opus Dei, fue uno de los primeros miembros del Opus Dei en Colombia. En mi casa había una ala conservadora, Octavio, Ignacio, Marta Luz, Hernán, y el resto, los otros, la mayoría que éramos 5, éramos muy liberales, ¿no? Como mi mamá. Claro, somos hijos de esa violencia política que hubo en Colombia y que nos costó miles de muertos y de odios y de separación de las familias. Me dijo, ¿tú estás estudiando Derecho? Le dije, sí. ¿Para qué vas a ser abogado si este país está lleno de abogados mediocres? Tendrías que ser el mejor abogado de Colombia y no creo que lo vayas a lograr. Estudié una carrera de futuro. Periodismo, yo no lo había pensado. ¿Y en dónde? Y me dijo, en la Universidad de Navarra, en Pamplona, en España. Ahí no había internet. Y me habló y me puso en contacto con alguien que estaba estudiando periodismo en ese momento en España. Y dije, voy a apostar por ir a Europa y conocer Europa, que no lo conocía. En segundo lugar, por experimentar. Aventurear. Sí. Y el día en que yo llegué, pasé un examen de admisión, que de todas maneras se lo hacían. ¿Pero tenía la plata para estudiar o cómo hizo? Por dos formas. En primer lugar, porque me gané un tutogol. Que en esa época, es como decir, ¿qué? ¿El chance? Es como el chance, pero en el fútbol. Ya. Yo me acuerdo que eran 6 marcadores. Y estaba con 2 amigos, Luis Eduardo Tirado y Luis Gonzalo Gómez. Y fuimos donde un adivino, porque uno de ellos dijo, vamos donde Daniel. ¿Quién es Daniel? Un adivino que queda allá al lado del colombiano de Medellín, en Juanapú. Un adivino. ¿Ustedes creen en adivinos? Sí, vamos, que una bobada vale 5 pesos. Y a cada uno lo entrevistó por separado. Y a mí me dijo, cuando salga de aquí, al frente hay una taquilla de Totogol. Sellen formulario, se lo van a ganar. Y yo le dije a mis 2 amigos que sellemos una... Y hasta faltando 5 minutos para que se acabara el último partido que estaba en el momento en juego, que era Nacional Quindío, teníamos 6 de 6. 2-0 ganando Nacional, 2-1 ganando Nacional. Se dañaron los 6, pero ganamos 5 y éramos muy pocos los de 5 y nos ganamos un poco de plata para la época. Sí, claro. Más un préstamo del ICETEX. Ah, no, pues quedó listo, quedó Yo llegué hecho. y le dije, mamá, me gané esto. ¿Cómo? Así. Esto es paladote. Para que usted me compre ropita y vestidos. Sí, así fue. ¿Creen adivinos? ¿Creen brujas? Pero que las hay, las hay. Una pausa y ya regresamos con Darío Arizmendi en esta charla íntima y personal aquí en Confesiones. Este es mi país. Aquí nací y aquí quiero morir. Él realmente se disfruta mucho sus nietos, se ríe, intenta jugar fútbol con algunos de los que ya están jugando fútbol. Pues le encanta estar con ellos en la piscina, como en toda la parte como ya como más afuera como de Bogotá. Disfruta mucho ese tiempo con ellos, los recibe en su casa todo el tiempo, realmente lo visitan un montón, tenemos una relación súper cercana. Un viaje que hicimos
a un lago a ver unas ballenas. Entonces mi hermana se fue con mi papá porque dijo, no, pues él es el hombre de la familia, él va a remar y yo voy a poder ir atrás y no va a tener problema. Y mi papá se montó al kayak y le dijo, rema tú, que yo filmo. Y entonces mi hermana estaba muy enredada con el remo y mi mamá y yo súper de buenas, el guía como que nos vio más enredadas todavía a mi mamá y a mí y nos llevó remolcadas y él remaba y mi mamá y yo íbamos mirando todo. Manuela iba remándole a mi papá y mi papá iba filmando. Entonces cada vez que en la casa alguien quiere como evitar hacer algo, dice, rema tú que yo filmo. Rema que yo filmo, Darío. Sí, me lo sacan en cara permanentemente. ¿Qué tal? Y ¿Muy yo, cómodo? Sí, he sido cómodo. ¿Y consentido? Por fortuna he tenido Confiésenos. Sí, claro, yo soy súper consentido. Lo que pasa es que la gente que está alrededor mío no se da cuenta. ¿Y coqueto? Sí. ¿Y su señora lo admite sin ningún problema? Ella lo sabe, pero tiene la sabiduría de decirme, no me hagas quedar en ridículo. Palabras sabias. ¿Sabías? Ella dice, mira, desde que te conocí eras coqueto. Y sé que te encantan las mujeres, lo cual es cierto, que tal que no. Afortunadamente. Afortunadamente. Pero por favor, manéjalo, pues con cierta discreción y con mucha altura. ¿Y usted cómo hace para contenerse al lado de una mujer bonita? Es que yo... Confiésenos, esto se llama confesiones, Darío. Perdón, yo soy fundamentalmente racional. Soy muy emotivo y muy emocional. Pero evidentemente en un comportamiento, en cualquier conducta, tiene que primar la razón, la racionalidad, no la locura. Y hablando de racionalidad, ¿cómo le pegó a usted después de venir de una familia de 9 hermanos, paisa, donde desayunaban todos, cenaban todos, irse a vivir solo a una ciudad como Pamplona, en Me España? dio durísimo, durísimo, porque yo no había salido de Colombia, yo no conocía Estados Unidos. Había estado en Bogotá viviendo en Medellín, había estado en Cartagena, como muchos colombianos que en esa época, cuando uno se graduó de bachiller o eso. Y a Bogotá había venido varias veces, pero ya uno pensar en Europa, en España, en Pamplona, una ciudad universitaria de 100.000 habitantes, donde si uno no estudia, se aburre, se harta y se devuelve. Me dio muy duro, pero eso me abrió todo un panorama para hacer lo que he podido hacer en la vida. ¿Cómo termina trabajando quizá en uno de los diarios más importantes de España? Primero porque en ese momento estábamos en la dictadura de Francisco Franco. ¿Qué año era más o menos? Estamos hablando del año 66, 67, por ahí. Y en España, para uno tener tarjeta de periodista, porque era obligatoria, ya no, Sí. necesitaba hacer un examen de Estado. Y la universidad donde yo iba a estudiar era la Universidad de Navarra, privada. En consecuencia, había que ir a Madrid a presentar un examen de Estado, que era un examen de conocimientos, de que uno sí era idóneo, de que sí era apto. Y nos presentamos como 90 de varias ciudades y de Madrid también, que había varias universidades privadas, pasamos 12, que ya podíamos trabajar en cualquier medio de comunicación y éramos muy apetecidos. Y coincidencialmente en ese momento se estaba fundando un nuevo periódico en Madrid que se llamaba El Nuevo Diario. Y me llamaron, siendo extranjero, y viví una de las épocas que marcaron el resto de mi vida profesional, porque tuve la oportunidad de aprender desde el principio, porque me formaron y el director, José Luis Cebrián se llamaba, me preparó y él me dijo, te voy a preparar para que regreses a Colombia, prestes un servicio y seas director de medios en Colombia. Me pareció tan absurdo. Pero de ahí en adelante me pasó por todas las secciones, desde diseño, talleres, crónica roja, internacional. Y me tocó desde Madrid, siendo un pollito, manejar la guerra de los 6 días entre Israel y los países árabes. Y yo me hubiera quedado a vivir en España, porque estaba feliz, porque tenía novia española, porque ya tenía un apartamento alquilado y porque tenía un carrito, un 5000. ¿Y entonces qué lo devolvió? Me devolvió que un día, cuando yo menos lo esperaba, recibí una carta de Juan Zuleta Ferrer, que era director del Colombiano,
a quien no conocía, periódico El Colombiano que no me gustaba, ideológicamente. Pues, yo había salido Conservador sin para su gusto. Sí, total, y yo pues otra mentalidad. Que me ofrecían la jefatura de redacción del Colombiano. Y llamé a mi hermano y le dije, oye, me están ofreciendo esto. Y me dijo, tienes que venirte, tu mamá y tu papá te necesitamos. Y tú te fuiste, pero tú no te puedes quedar allá, tú necesitas regresar a este es tu país, aquí está tu familia. Hablé con mi director y le dije, me salió esto. Y me dijo, te he preparado para que seas jefe. Vente, y yo te concedo lo que en España se llama una excedencia, que es una licencia. Sí. O sea, podría tener la posibilidad de volver. Te guardo el puesto 6 meses. Y si no estás a gusto en Colombia, te regresas y aquí está tu cargo. Y lo guardó 6 meses. Y esa fue una entrada dura, porque cuando yo llegué a las puertas del Colombiano, me dije, tengo una cita con el doctor Juan Zuleta. Me dijeron, ¿y usted quién es? Yo era de pelo largo, de zapatos vino tinto. Mechudo. Sí, un hippie. Ah, ¿usted es Darío Arismendi? Sí. Y llegué donde el doctor Zuleta después de pasar la franquicia de su secretaria. Me viene y me dice, buenas tardes, ¿usted quién es? Darío Arismendi. ¿Usted es Darío Arismendi? Yo pensé que usted era un hombre mayor. Pero si quiere me devuelvo. ¿Usted le dijo? Sí, sí, o sea, tranquilo. Y yo estoy preparado para coger un tiquete, un avión el día de mañana. No. Y ahí empezó una carrera que me tocó la transformación de toda la redacción, que eran de gente muy mayor, y una lucha para empezar a meter gente nueva, egresada de universidades, y fue una época fantástica y maravillosa. Darío, hablemos un poco del mundo. ¿Cómo nace el mundo? Quizá cuando hablábamos con gente cercana a su vida, a su historia, nos decían que el periódico El Mundo fue uno de sus grandes proyectos y grandes apuestas. ¿Siente nostalgia de esa época? Sí, por supuesto. Porque yo me retiré del Colombiano después de haber estado allí como 6 o 7 años, porque una multinacional sueca, Bonnier Group, me llamó para que me pusiera al frente de una empresa que se llamaba Albon Interprint. Me hicieron socio. Yo ya estaba en la junta directiva. Ahí aprendí lo que sé de finanzas y lo que sé del manejo empresarial. Pero un grupo de empresarios liberales antioqueños me llamó y me dijo, usted es capaz de meterse y a fundar un periódico con nosotros que le ponemos el capital y lo hacemos socio. Y yo he sido un hombre de retos. ¿Arriesgado? Sí, absolutamente. O sea, pero con razonamiento, ¿no? Yo dije, a ver, se hizo un estudio de factibilidad económica, de factibilidad de éxito, de factibilidad de empresa. Y lideré ese proyecto de la contratación de los periodistas, que todos eran pelados egresados, nuevos, chiquitos, hombres y mujeres. Y al mismo tiempo de la contratación de la maquinaria, tema en el que me ayudó muchísimo Luis Fernando Santos, quien fuera gerente general de la Casa Editorial El Tiempo, muy amigo mío. Y hicimos un periódico pluralista, porque en esa época era todo, es liberal o es conservador, no, ahí escribían de izquierda, de centro, de derecha. Y al mismo tiempo con una excelente diagramación, porque me robé a un colombiano, Ignacio González, de Cambio de España para Colombia. Y fue el periódico mejor diseñado. Nos ganamos en diseño por lo menos 15 premios nacionales e internacionales. Fue como el primer periódico en Colombia que tuvo computadores, tengo entendido. Fue el primero. Sí, eso sin duda. Fue un modelo que influyó mucho en el cambio, en la transformación y evolución política e ideológica de buena parte de la prensa colombiana. 20 de abril de 1979. 19 exactamente. 19 de abril. Sí, el 20 salió de la primera edición. El 20 salió la primera edición. Sí. ¿Qué le dijo Gabriel García Márquez, ya un nombre muy cercano a usted, de un tiempo periódico? Después, estamos hablando, Patricia, del año de 1981, principios del 82, en una carta a máquina que me envió desde DF. Yo no conocía a Gabo. Había leído La hojarasca y 2 o 3 cosas más. Y me dijo, querido Darío. Entonces yo me fui para la página de atrás, Gabriel García Márquez. Guapo. No se había ganado el Nobel. Y me dijo, yo estudiaba El Mundo, al igual que muchos otros periódicos de Colombia, América Latina,
durante casi 2 años. He llegado a la conclusión de que el periódico que yo quería hacer, quisiera hacer, que más se asemeja a mi concepción de lo que debe ser un periódico escrito hoy, es El Mundo de Medellín. Quiero invitarle a que hable con sus socios, porque me hicieron socio, para ver la posibilidad de que lo traslademos a Bogotá y lo llamemos El Otro, tenga carácter nacional. Si está interesado, póngase en contacto con José Vicente Catarain, gerente editorial de la editorial La Oveja Negra de Bogotá. Tiene el teléfono. No le diga absolutamente a nadie. Y al otro día yo lo llamé a Catarain. Me vine a Bogotá, me reuní 5 horas seguidas con él, que él me chequeaba por aquí, me chequeaba por allá, me chequeaba por allá. Y al término de esas 5 horas, llama a Gabo. ¿Y usted nunca había hablado con él? No, no tenía ni idea. Además, cuando me dijo, voy a hablar con Gabo. ¿Qué? Ah, bueno. Ya este es el hombre, Gabo, este es el hombre, no hay otro. Este es, Darío es el hombre, te lo paso. Y yo le digo, ¿cómo le digo? Me dijo, no te preocupes. Ajá, ¿cómo has estado? Y desde entonces nació una gran amistad, pero nunca hubo el otro. Nunca hubo el otro porque ganó el Nobel, pareciera una paradoja. Y antes de morirse, 3 años antes que fuimos a México con Ana María y con mis hijos, los 3, me dijo, oye, ¿sabes qué? Si hubiéramos hecho el otro, nos habrían matado a todos. Era la época del Estatuto de Seguridad. Y después todo lo que se vino con el narcotráfico, los carteles, me dijo, siquiera no hicimos el otro. Estuvimos a punto. Hablando precisamente de esa situación que usted tuvo que vivir en Medellín en primera instancia con todo este tema del narcotráfico y las amenazas, por una de sus hijas nos cuenta un poco acerca de cómo ellas vivieron ese momento. Cuando sucede el atentado realmente nos damos cuenta es por una llamada que le hace el novio a mi hermana en ese momento. Como decía, nosotros teníamos mucho miedo del momento en el que él salía a trabajar porque siempre tenía que pasar por el mismo lado. Fue un atentado, es una bomba en Caracol. Empezamos a tratar de llamar a todo el mundo y cuando nos dimos cuenta no teníamos el teléfono de nadie. Entonces no teníamos el teléfono de ningún compañero en la mesa de trabajo. Los escoltas pues por supuesto no nos contestaban, que eran los únicos 2 que teníamos, estaban en esa tarea de sacarlo a él de ahí. Logramos a través de mi novio en ese momento que pudiera contactarse con una persona en la mesa de trabajo y que nos dijera cómo estaban y ya nos dijeron, está bien. Él dijo, esta vaina no se cayó, yo me quedo. O sea, este atentado ya pasó, esto ya nadie va a volver a hacer nada y lo tuvieron que sacar así cargado. Tenía una persona que lo cuidaba en ese momento muy grande que le decíamos Pulgarcito y literalmente se lo llevó cargado hasta la casa casi. Cuando ya él se recuperó del shock, pues entró a la casa llorando, atacado, pues sí, ya entendiendo un poco más lo que había sucedido. Ahí está una de las hijas de Darío hablando de un momento que estremeció a todo el país y fue esa bomba en el edificio Caracol, pero no ha sido la única amenaza que usted ha recibido en la vida. Precisamente desde que trabajaba en el mundo, ha sido víctima de ese tipo de amenazas. Darío, confiésenos cómo se puede vivir así. Este es el momento en que uno ni lo piensa y además digo, pues yo fui capaz de enfrentarme como a todo esto por la familia, tratando de encontrar el coraje y el valor de que a ellos no les pasara absolutamente a nadie, nada. El día de hace 9 años ya, acabaron de pasar en agosto, el atentado del carro bomba debajo de mi oficina sobre la carrera 7ª. Se acababa de llegar. Sí, y me estrenan con eso. Y yo dije en ese momento mentalmente, cuando llega Pulgarcito, Luis Alberto García, me coge por detrás y me dijo, es un atentado, es una bomba. Nos vamos, tengo orden de sacarlo. Me saca por otra puerta, otro garaje. Y me dijo, hay orden de llevarlo a un hotel. Y yo le dije, no. Vámonos al apartamento. Allá es donde me necesitan. Y al otro día fui a Caracol. Le llamé al gerente y le dije, mira, yo no me voy a volver al exterior. No. ¿Por qué, Darío?
este es mi país. Aquí nací y aquí quiero morir. ¿Cómo negocia uno eso con la familia? Porque una cosa es lo que usted quiere y otra seguramente lo que piensan sus hijas, su señora, su hijo, de salvarlo, de tenerlo tranquilo, de tenerlo alejado quizá de todo este terror en el que se había convertido en ese momento Colombia. Casi que diciéndoles mentiras, convenciéndolas de que no iba a pasar nada, de que ya todo se había superado, engañándolas. Y además, porque uno se cansa, por más rico que uno pueda llegar a pasar en Miami o en Nueva York o en Madrid o donde esté, y está en las mejores condiciones materiales. Pero otra cosa es saber que uno está exiliado por la fuerza, por la violencia, por una amenaza demencial completamente. Que es que cuando a uno lo violentan para hacer algo contra su voluntad, hay como que el estómago se revuelve y uno se revienta y se revela. Pero ya pasó. Pero ya pasó afortunadamente. También sus hijas nos decían que no habían podido de cierta manera disfrutar mucho esa infancia y esa niñez en una ciudad como Medellín, la Medellín de los 80, que fue tan convulsionada, en donde cada fin de semana cerraban una discoteca, masacraban una cantidad de jóvenes. No era vida. Patricia, yo desde el año de 1979 se he andado con escoltas. Eso no es vida. Es muy difícil porque no hay vida privada, porque no hay libertad para uno hacer lo que a veces quiere hacer. No porque vaya a hacer nada malo, al contrario, de pronto... y yo tenía 2 motos y 2 carros cuando estaba en el mundo. A mí me intentó Pablo Escobar. Yo iba en el secuestro de Diana Turbay y de Pacho Santos. Y me les escapé porque en la vida he tenido muchas circunstancias que yo mismo no entiendo, que me han salvado milagrosamente, asombrosamente. O sea, yo me sorprendo de la buena suerte que he tenido. ¿Y cómo se escapó de ese secuestro? Porque un par de amigos, Carlos Posada Uribe, expresidente de la organización Ardí, la persona a la que quiero como amigo, gran consejero, y Juan Manuel del Corral, otro enorme amigo, un día que yo no había escrito el editorial del periódico para el Día Siguiente, y uno de ellos me llamó y me dijo: Arismendi, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije: no, estoy terminando aquí una cosa, te podemos caer a la oficina y nos tomamos un aguardiente. ¿Listo? Pues yo no me sentía bien, yo no sé, algo me decía que no. Yo le dije a mi secretaria: vaya a comprar una botella de aguardiente. Y me les volé y le dije a mi secretaria: no, yo no me siento bien, me voy para mi casa. Y ellos se dieron cuenta de que yo no regresé porque yo les dije: voy a escribir el editorial. Y al momento llegaron 15 supuestos agentes de policía vestidos de policías que venían a aumentar mi vigilancia y mi seguridad porque me iba a secuestrar. ¿A su oficina? Sí. Me llamó la subdirectora, Marta Botero de Leiva, a quien le quiero rendir un homenaje de admiración y gratitud. Y me dijo: oye, que el alcalde Pablo Peláez te manda unos agentes de policía para reforzar tu seguridad porque te van a secuestrar. ¿Eso será verdad? Y yo le dije: no sé. A mí Pablo no me ha dicho nada. Llamé al alcalde. El alcalde me dijo: no, yo no soy. Lo iban a secuestrar. Espérate, yo llamo al comandante de la policía. El comandante le dijo: no, esos son falsos. Lo van a coger, lo van a secuestrar. Pues ya estaba en mi casa. O sea, si yo me hubiera quedado, no sé qué hubiera pasado. Pero así, o sea, y pasaron otros 2 o 3 episodios de esos donde, de no haber cambiado por inscripción los planes, yo tengo como un amigo interno. ¿Un ángel? Un ángel, sí, digámoslo así. Santiago Rojas dice que es un ángel.
mi vida hubiera podido cambiar muchas veces en muchos momentos, o hubiera sido cortada rápidamente. Afortunadamente no. Lo que vamos a cortar es el programa. Vamos a una pausa y ya regresamos. Mucha más vida aquí en Confesiones con Darío Arizmendi. Y más con factores paramilitares, Ejército de Liberación Nacional, FARC, agentes del Estado y los falsos positivos. Me han dolido en el alma. Darío es un hombre muy apegado a sus amigos, a quienes quiere mucho, pero a la vez es muy apegado a su familia y ha sido un excelente miembro de familia. Hoy en día solamente están 3 hermanos vivos, entonces pues él vio morir a sus hermanos y de alguna manera se puso la tarea de ser el soporte para sus sobrinos que estaban aquí, que de alguna manera pues ya no tenían papá y él quiso como asumir ciertas responsabilidades para ayudar a toda la familia. Contraste porque, por ejemplo, es muy apasionado en sus cosas, en sus causas políticas o ideológicas o profesionales, pero a la vez es una persona muy tierna. Darío es un hombre muy fuerte en su mando, en su dirección, en su estilo de conducción de equipos y en el manejo de su profesión, pero a la vez es un hombre muy blando, de corazón. Continuamos en Confesiones con Darío Arizmendi. ¿Así se siente usted? ¿Un hombre duro, fuerte, pero al mismo tiempo supremamente noble? Sí, es una herencia de familia, la verdad, de mi papá y mi mamá. Mi mamá era muy fuerte y mi papá era muy noble y muy blando. ¿Y cómo conjuga eso uno cuando lleva 30 años o duró 30 años al frente de quizá el programa de radio más exitoso del país, Darío? Gracias a un equipo maravilloso del que formó parte usted por fortuna y de compañeros y compañeras extraordinarios en las distintas etapas en las que evidentemente estuve involucrado, con mucha disciplina, con mucha laboriosidad, con mucho esfuerzo, con mucho estudio y sobre todo con el consejo y las opiniones francas, sinceras de un equipo el más profesional que ha tenido la radio en Colombia. Confiésenos, usted hizo radio sin haber hecho radio nunca. A usted un día lo llaman siendo el director del Mundo y le dicen, venga y reemplace a Yamid Amad. ¿Qué hubo en usted ahí en su interior, en su fuero interno, ese ángel del que hablábamos en el segmento anterior, que le hizo tomar la decisión de dejar el sueño de su vida, básicamente, por hacer radio? Un llamamiento irresponsable de Ricardo Alarcón como presidente de Caracol Radio. Una oferta que me parecía totalmente loca, porque yo nunca había pensado, como no pensé nunca en dirigir un periódico, en ser el fundador de un periódico, o de una facultad de comunicación social como la de la Bolivariana, que yo fui uno de los cofundadores. Pero después de haber hablado con Ricardo Alarcón en una feria de Cali, me acuerdo, en el año 90, diciembre, yo le llevé como 70 preguntas después de que telefónicamente me hiciera la oferta y yo sentí como un llamado, como digo, un reto. Es que yo he sido un hombre de desafíos, de retos y algunos que parecen imposibles y decidí meterme diciéndole a Ricardo, yo no sé quién es más irresponsable, si tú al contratarme o yo al aceptar, porque es que reemplazar a Yamid era una imposible. Nadie decía, el día en que se vaya Yamid o le pase algo, no hay nadie en Colombia que lo pueda reemplazar. Y yo era de prensa escrita. Yo no había cogido un micrófono en mis manos. Y fue duro, muy difícil. Tuve enemigos y críticos y me daban 8 días y 15 días y 2 meses. Y completé casi 30 años. ¿Y uno qué hace con el palo que le dan? Desarrollar y generar biológicamente un cuero duro, cuero de cocodrilo, para que no le penetre nada. Así está su cuero, cuero de cocodrilo. Sí, pero con un corazón blando. ¿Por qué no tiene redes sociales, Darío? Porque yo no me quiero amargar la vida, porque considero que es una invención maravillosa, pero llena de gente amargada, gente irresponsable que se escuda en el anonimato para decir cualquier cantidad de barbaridades y de bestialidades. Pues yo prefiero estar tranquilo, que estar de vez en cuando, algunos amigos, entre ellos usted,
me dicen, estás diciendo esto, yo me muero la risa y que diga lo que les dé la gana, a mí no me importa. Pero siente en la calle que la gente lo quiere mucho. He tenido, ¿sabe, Patricia? Esa gratificación de la vida, donde voy, en cualquier parte del país, incluso recientemente en el exterior, de gente que me reconoce, que me ve, se me acerca sin conocerla y que me da su gratitud, me dice, lo extrañamos, lo queremos, eso vale una vida. ¿Cuál es quizá la noticia o la emisión que usted más recuerda de esos 30 años? La noticia que más gusto le dio dar, por ejemplo. No, la que más gusto me dio dar fue el Nobel de Paz de García Márquez, o la firma del Acuerdo de Paz. La que más me impactó, no estaba en Caracol, sino en el mundo, fue la toma del Palacio de Justicia, en el año de 1985. Y en Caracol la más triste, la más dolorosa. No, muchísimas. Uno en la radio, Patricia, da tantas noticias buenas, por fortuna, tantas noticias esperanzadoras y maravillosas, como tantas noticias trágicas. Quizás la masacre de Bojayá. De las más duras y difíciles. Sí, es que es terrible, porque era contra los pobres, contra los más miserables. Algo verdaderamente, es que no hay adjetivos para uno poder resumir qué era eso. Claro, es el sumum, el resumen de lo que ha sido esta guerra colombiana, y más con factores paramilitares, Ejército de Liberación Nacional, FARC, agentes del Estado y los falsos positivos. Me han dolido en el alma. Y ahora que es abuelo de 4 chiquiticos, ¿realmente qué tanto le ha cambiado la vida, Darío? Muchísimo, porque la vida diaria a veces te vuelve, me parece un contrasentido, como te toca vivir tanto momento duro y tantas noticias complicadas y horribles, en medio de algunas que traen alguna esperanza y alguna ilusión, ver la ternura de los chiquitines, las sorpresas que te dan con lo que te dicen, con las pilatunas que te juegan, con las caras que te hacen, con las caricias y las ternuras y las anécdotas. Es un espectáculo y es una maravilla. ¿Qué tanto le ha cambiado la vida ahora que ya no tiene que levantarse a las 3 de la mañana para ir a la radio? No, es el día a la noche, o la noche al día, porque al principio, por fortuna, me cogió en el exterior, porque eso está fríamente calculado, de que yo primero anuncié el retiro con 2 meses de anticipación. Después de que ya oficialmente me retiré de Caracol, tenía un viaje planeado de 1 mes que lo hice en compañía de 4 parejas más maravillosas. Entonces, ya esa costumbre de levantarme a las 3:20 de la mañana y despertarme a las 3:10, como que se rompió por esas cosas de la vida. Y ahora, después de haber regresado del viaje, los 3 o 4 primeros días por el jet lag me dieron durísimo. Pero después, en este momento, duermo más que perro chiquito. ¿Y todavía sigue dejando la ropa lista la noche anterior o ya no? Sí. ¿Y el cepillo de dientes con la crema lista? Me contaron que lo hace. ¿Sí es cierto? Por lo menos la crema está a un lado y el cepillo al otro. ¿De verdad? O sea, los deja listicos. Sí, porque ya es un hábito. Es que uno en la vida es una persona de hábitos. Y yo todavía me levanto y sigo haciendo como si fuera un fin de semana lo que yo siempre he hecho. Oír radio, leer los periódicos, meterme a internet y al mismo tiempo atender una serie de compromisos y asuntos personales. Pero ya colgó la corbata, ya la corbata no la usa diario. Me la puse hoy porque venía para este programa. Darío, confiésenos si se ha preguntado qué habría sido de su vida sin Ana María, su señora. Ese tipo de hipótesis nunca me las he planteado. Pero es un pilar fundamental en su vida y en su historia. Ha sido, y mi gratitud desde luego para ella, mi reconocimiento por su comprensión, por su tolerancia, por su inteligencia, por su apoyo y por su respaldo. ¿Qué hubiera sido si usted no hubiera hecho periodismo, sino que se hubiera dedicado a jugar en el Atlético Nacional? No tengo ni idea. Entonces, nunca manejo mundos hipotéticos, porque siempre vivo la realidad. Pero sí le da el valor que merece, digamos, esta mujer en toda su historia y en toda su vida. Por supuesto, desde luego. Es la mamá de mis
hijos, de mis hijas en este caso. Es la abuela de los 4 nietos extraordinarios, como todos los nietos. Y es la persona que ha sufrido al lado mío, que ha disfrutado otras partes menos duras y más lúdicas, y que ha estado firme, leal, me conoce muy bien mi genio, mi temperamento, que no es fácil, y mis caprichos, que tampoco son cualquier cosa. Ya para finalizar, nos queda un segmento muy cortico, pero antes de irnos, ¿extraña la radio No. y el periodismo? El periodismo lo lleva a uno en la sangre, pero es que yo no dejé el periodismo me dejó a mí. Una pausa y ya volvemos con nuestro último segmento, Confesiones Más Natural. Y el mejor consejo que le dio su madre. Mi hijo, no se deje joder de nadie. Confiésenos una persona a quien usted sabe conscientemente que le dio palo en el micrófono. Muchas. Entramos a nuestro último segmento, el cuarto segmento con Darío Arizmendi. Esto se llama Más Natural. Es una a una. ¿Se le mide? Me le mido. Yo me le mido a lo que sea. ¿A todo? A todo. Darío, ¿de qué color tiene el alma? Blanca. Me dijeron que le gustaban 2 tipos de mujeres. ¿Cuáles son? Las colombianas y las extranjeras. Y el mejor consejo que le dio su madre. Mi hijo, no se deje joder de nadie. Confiésenos una persona a quien usted sabe conscientemente que le dio palo en el micrófono. Muchas. ¿Y alguien que le haya dado palo a usted? No, es que yo no llevo ese tipo de cuentas, yo no tengo rencores, yo no odio a nadie, yo a todo el mundo que me estás diciendo que este dijo que tal cosa, que te las de que digan lo que les dé la gana. Si yo tengo derecho a criticar y a dar palo, ¿por qué no va a recibir palo? ¿Qué le saca la piedra? La mediocridad, el incumplimiento, la falta de compromiso. ¿Y qué le roba una lágrima? Usted. Y cuando va a McDonald's y pide su hamburguesa favorita, ¿cómo la pide? No, yo no pido esa grandotota y eso, no, la sencillita. ¿Con salsas y queso o sin salsas? No, con salsas, claro. ¿Y gaseosa? Sí. Una para finalizar, si su vida fuera una noticia, ¿cómo la titularía? Intenso. ¿Intenso? Sí. Intenso, Darío Arizmendi. Esta es nuestra última confesión. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Patricia, me sacó lágrimas. No, le saqué un pedacito de su vida, Muchas gracias. que seguramente toda nuestra audiencia disfrutó mucho. Ustedes también, mil gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en una próxima oportunidad de estas confesiones. Chao.